Bienvenidos a la bendición en la web, un tiempo especial para compartir de las bendiciones del Todopoderoso y de la palabra del Señor. Hoy estamos dando gracias a Dios porque muchas personas a través de sus comentarios, a través de WhatsApp, correos, nos han estado hablando de el anterior programa relacionado con la hechicería en los santos. Y gente que ha sido golpeada por eso, pero que hemos querido traer la palabra de Dios, que venga sanidad sobre ellos, ¿verdad? Esa es la idea de nosotros en este día. Habíamos hablado de Gálatas capítulo 3. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos. Espere para ver, porque yo creo que hay más de uno que tiene que... Ya sabe dónde es, exacto. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gracias a todos los que se están conectando. Ya, qué bueno, Dios los bendiga, Dios les guarde. Y vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ok, aquí habla algo que es llamativo y eso es lo que usamos como base. Y quiero aclarar algo antes de cualquier otra cosa. La hechicería, la brujería, todas las que son ciencias ocultas son anatema ante los ojos de Dios. Ahora, fuera de lo que es la iglesia del Señor, la brujería, hechicería, encantamientos tienen su manera de trabajar. Pero con lo que es la iglesia de Cristo, con lo que es atacar usando hechicerías, diferentes formas de hechicería, la iglesia del Señor que quieren atacarlo, usan otras estrategias. Y es nuestro deber como hijos de Dios, como hijas de Dios, conocer por la palabra cómo es que trabajan para evitarlo, para evitarlo. Ahora, algunos van a decir, mire, pero dicen Números 23, dice que contra Israel no hay agorero, no hay hechicero, Sí, es cierto. Pero en el programa anterior, aquí estuvimos hablando, usamos por cierto el celular como un ejemplo, que si hay algo receptor en la persona, como la rebeldía que va unido a la hechicería, trabaja y hace su trabajo. Y es allí donde muchas congregaciones y a veces gente y familias también están siendo golpeados por alguna obra de hechicería. Ahora, déjeme decirle algo. Yo creo que no hay nada contra el pueblo de Dios, siempre y cuando no le abramos puerta a los demonios. Porque en el capítulo 23 de Números se encuentra eso. Pero en el capítulo 25, la escritura dice que Dios castigó a Israel. ¿Y por qué lo castigó? Porque hubo un encantamiento, un manipuleo. Sí, hubo un encantamiento, hubo un manipuleo. Allí en Números capítulo 25, versículo 1 al 3, hubo algo que hizo que Israel fuese castigado. Le llegaron por un lado y le llegaron por otro y nada. Pero hubo una cosa que abrieron puertas a los israelitas y fue con el asunto sexual. ¿Se lo está buscando? Ahí lo tiene. ¿Qué dice capítulo 25, verso 1? Versículo 25 dice... Capítulo 25. Perdón, Números 25, sí, 1. 25. Y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Por qué? Verso 2. Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ok, comenzaron a invitarlo, dice esta versión. Dice, y las de Moab, las cuales lo invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Y dice, los israelitas comían delante de estos dioses y se inclinaban a adorarlos. Y una de las cosas que sabemos por la palabra es que las mujeres que estaban ahí trabajando con este aspecto de idolatría, de maldad, y me llama la atención porque eran moabitas, lo que hacían era hacer una mezcla de adoración con ritos sexuales. Entonces hubo un manipuleo allí, y ese manipuleo es señal
de hechicería. Ahora, no puede haber nada en contra de un hijo o una hija de Dios, jamás, eso lo estamos claros. Pero si se ponen a abrirle puerta, se vuelve, hay un receptor de pecado, de maldad, de falta de perdón, de tantas cosas en el corazón. El enemigo usa esa puerta que se le abre, los demonios usan esa puerta y degradan a los demás. Y quizá el hecho de estas mujeres llamar al pueblo de Israel a los sacrificios de sus dioses y los invitaron a comer y todo eso, era una forma como de tratar de hacer la paz, entre comillas, una alianza, una alianza entre ellos, pero por medio de esto fue que se coló la manipulación, la hechicería y el que ellos se inclinaran ante los dioses ajenos, ¿verdad? Porque es claro en la palabra de Dios, y lo dijimos en el programa anterior, que la rebeldía va unido a la hechicería. Son pareja. Y bueno, le estamos tratando, Dios nos dé gracia para poder llevar lo que la palabra de Dios dice y ser guardados de esas diferentes formas con las que quieren destruir hogares, familias, congregaciones, y son las obras de la hechicería. Dijimos también que parte de las obras de la hechicería eran también obras en la carne, ya que la persona quiere manipular, porque la Biblia habla de la hechicería como una obra de la carne, una obra de pecado que las personas hacen. Les gusta manipular, darle un encantamiento a algo, y que fue lo que pasó con los de Gálatas, ¿verdad? Te iba a leer un texto allí. No, estaba buscando en la otra ¿Qué versión, dice? en la Reina Valera, este mismo versículo que dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. A fornicar. Este lo dice más claro. Dice que la empezó Valera. a fornicar, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué se encendió? Varias cosas. Fornicaron espiritualmente porque cambiaron a Dios por los dioses de ellos. Fornicaron físicamente porque tuvieron sexo, relaciones sexuales ilícitas para adorar dioses también. Y Dios dice que se molestó y dice que murieron miles de personas, miles de varones de todo Israel, porque se habían puesto a hacer eso. Entonces, ese manipuleo, esa hechicería les golpeó fuerte. Ahora, hay gente hoy en día que no quieren tal vez darse cuenta porque están ciegos, pero donde hay rebeldía, hay hechicería. Y eso hablamos la semana pasada también. Dijimos que es como idolatrar, es como la idolatría. Es algo que van juntos y se amarran en el corazón. Y dijimos también que a veces hay mucho de manipuleo. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, porque hay gente que se deja manipular y hay otros que son expertos en manipular. Y a veces algunos son líderes religiosos, otros no son líderes religiosos. Vienen de un trasfondo, y tengo que dejar claro esto, vienen de un trasfondo familiar donde hay una ruptura, donde hubo problemas, donde hubo a veces violación, otras veces violencia doméstica también, y traen algo ahí. Se sembró en aquellas personas tal vez mucha inseguridad. También sembraron inseguridad. Entonces eso hace que sean receptores fáciles de que la hechicería los use para hacer algo. Y vamos a ver ejemplos bíblicos. Usted trae algunos por ahí. Antes me gustaría hablar un poquito que hay algunos sinónimos a ver, ¿cuáles son? Acerca de la hechicería. Uno de esos es el que dice aquí en el capítulo 3 de Gálatas, la fascinación. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Dice. Entre esos está algunos sinónimos como atraer, encantar, seducir, maravillar, alucinar, hechizar y manipular. Es algunos de los sinónimos de esta palabra que nos habla Gálatas capítulo 3. Sería muy bueno que pusiéramos como base y recordarle a los hermanos que en Gálatas 3, yo lo digo así, como
Lo que Pablo estaba más bravo era quizá porque él está reprendiendo a los Gálatas porque habían sido tan bien formados por él y él les había explicado tan bien la justificación de sus vidas delante del Señor por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que era algo tan fácil, justificados por la fe, y entonces ellos quisieron después judaizarse, ¿verdad? Que la ley también fuera parte de la salvación de ellos. Entonces, la bravura aquí o lo que sacó a Pablo de quicio y decirles, ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los está manipulando? ¿Quién está metiéndoles en sus pensamientos cosas que yo no les enseñé, que Cristo no enseñó a sus vidas? Y leí por ahí, dice que manipular es jugar con el pensamiento de una persona, es jugar con el pensamiento, con el sentimiento y conducta de otras personas. Y eso se ve, dice que en la iglesia. O sea, la iglesia de Gálatas, porque así eran los Gálatas que le estaba escribiendo, y nos escribe a nosotros también el Espíritu Santo. Por eso, y gracias a todos los que ya se están uniendo también, que Dios les bendiga, Dios les guarde, vamos para adelante, vamos para adelante. Dice que los de la iglesia eran una iglesia y oiga, tenían un desarrollo espiritual bien fuerte. Y Pablo les dice, pero ¿qué? El Espíritu Santo usa a Pablo y les dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los encantó? Y el versículo 3 les dice, tan necios sois. ¿No entienden? No entienden. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora, cuando estas cosas pasan, uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estaba el receptor? Alguien vino y les encantó con una doctrina, con una enseñanza que no era la bíblica, no era la viva de la palabra de Dios, sino que le dijo, mire, ustedes tienen que, vea, varones, tienen que circuncidarse, por ejemplo. Las mujeres tienen que hacer esto o aquello conforme a la ley. Y comenzaron a meterle cosas. Al final, la circuncisión verdadera, según Filipenses, es la del corazón, no es nada en el cuerpo, no es nada que se haga en el cuerpo ni en el órgano viril del varón, porque entonces las mujeres no tendrían circuncisión, y la circuncisión del corazón es lo que Dios quiere, no otras cosas. Pero ellos, había gente que llegó allí a darles con un encantamiento que pasa mucho hoy, y mucha gente se va a doctrina falsa, se va a decir esto. Qué bonito que suena, porque a veces lo feo suena bonito, pero no es lo que edifica, es lo que destruye. Por eso aquí a los Gálatas les dice, oh Gálatas insensatos, tan necios sois. Pero ¿qué es? Que no entienden que ustedes son salvos por la fe y no por añadirle algo. Entonces ahí es donde entra el espíritu de encantamiento, busca quitarle la fe a la gente, busca quitarnos esa fe viva, sencilla, delante de Dios, para golpearnos y que no recibamos nada del Señor, y si es posible despreciemos el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cómo se manipula a la gente hoy? Ay, por ejemplo, a ver, a la gente, digo, a la gente cristiana, conocedora, sí, porque se supone que han tenido una formación en Cristo Jesús. Ya no están en Galacia, no. Están en X país. En X países, okay, y en X ciudades. Aclarando algo, la cosa es la hechicería en la calle, en el mundo, que hay brujos, que hay hechiceros que hacen esto, que hacen el otro y que aparecen demonios. Eso sí, es verdad eso no es falso, eso es verdad. Sí. Pero con la iglesia, con los cristianos, con los hijos de Dios, el diablo tiene otra clase de estrategia y usa el encantamiento a través de vasos que se llaman de Dios, pero que enseñan algo que no es cristocéntrico, que puede ser conforme las ideas humanas de alguien, las opiniones, y por eso hay tantas religiones. Hay esta, la otra, y un montón de religiones. Pero a veces en las mismas congregaciones comenzamos a decir, por ejemplo, a ver, voy a darle un ejemplo y la voy a usar a usted. Usted es una hija de Dios, ¿verdad? Usted ama al Señor. Ok. Aquí está el Señor frente a usted, igual que usted en su casa, en la misma
para usted también. El Señor está ahí en su casa, al frente suyo, y el Señor le dice, pídame algo, yo te lo doy. ¿Qué haría usted? Inmediatamente le digo al Señor, Señor, por favor, quita esta maldición que tenemos de enfermedad sobre nuestro país, sobre el mundo entero. Ok. ¿Y después? ¿Ya terminó? Amén. Yo ¿Nombre de espero que el Jesús? Señor lo haga en Amén. el nombre de Jesús. Amén. Ya. ¿Y ya? Y ya. Aquí eso es lo que la Biblia dice. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero viene alguien y le dice, no, perdón, es que usted necesita hacer algo más. Aparte de esa oración, vienen y le dicen, usted necesita hacer algo más. Por ejemplo, tiene que golpearse el cuerpo y golpeárselo y que le duela para que sienta dolor y así Dios tenga más benevolencia para con usted conmigo. Eso es falso. Otra, usted ya pidió al Señor. ¿Cuánto oró? ¿Oró 10 minutos? No. ¿Oró una hora? La Biblia dice que el Señor le dijo a los discípulos que tenían que haber orado una hora. No dice así. Dice, ni una hora habéis podido orar conmigo o haberme acompañado en oración. Ni una hora. Entonces vienen y nos meten un montón de... Pero es que Dios no la va a escuchar a usted porque le falta algo. Le falta pedirlo más veces. Tiene que pedirlo por lo menos 3, 4 veces. Porque, y usan la Biblia. Aquel profeta le dijo a aquel rey, tira la lanza por la ventana. Y solo lo tiró 3 veces. Entonces solo 3 veces vas a derrotar a tus enemigos. O sea, nos ponen algo, nos ponen cosas. O puede ser que les ofrezcan el evangelio de las ofertas. Ah, bueno, también, pero espere, ya llegamos a esa parte. Entonces le dice, sí, para recibir un milagro de Dios. Sí, ya les llegamos ahí, pero esta es la conciencia que le hacen sentir a uno. Uy, sí, yo no oré mucho, tengo que pedirle más. Señor, 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 Señor. Esos son palabrerías. Me explico, que le estamos tratando como de ponerle a lo que es sencillo, le estamos poniendo, a eso que es sencillo le ponemos algo más. Y no es así. Simplemente es sencillo, lo pido y Señor lo creo. Eso es todo. Ahora, otros vienen y le dicen, yo escuché esto de un predicador que le dijo a un señor, ¿usted quiere salir de la ruina? Sí. Bueno, hágame el favor, deme, así se lo dijo, deme $10,000. O deme ese anillo que vale $10,000, ya le había echado el ojo. Y el señor se quedó, agarró el anillo. Y yo donde vi aquel robo, entonces yo me levanté de donde estaba, vine y le dije al señor, guarde su anillo. Y el hombre saltó y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? No me estorbes la unción. Y le digo, eso no es unción. Están queriendo el anillo, la plata del Señor. Hazme el favor. Eso es extorsión. Exacto. Entonces, es que él necesita eso. Va a ver que si lo hace, él va a salir de sus deudas y de sus miserias en la que está. Y el Señor comenzó a llorar y a llorar porque el anillo era un anillo que tenía muchos años, que él lo había traído, lo andaba porque, bueno, sus cosas, tenía años de tener ese anillo, era de la abuela y un montón de historias. Y el anillo valía. Y yo recuerdo que lo agarré, lo abracé y oré por él. Nada más oramos. Señor, perdónale y ayúdalo, sácalo de las deudas. Pero no se deje manipular, le dije al hermano este. El predicador, después que el Señor se fue contento, porque ya habíamos orado por él, se fue. El predicador viene y me reclama y me dice, hermano Jorge, ¿por qué usted me quitó la unción? Le digo, no, es que tú no tienes unción. Estás usando hechicería. ¿Cómo si yo soy un hombre de tantos años de ministerio? Podrás ser un hombre de muchos años de ministerio, pero ahora hay hechicería en tu boca. Se enojó conmigo y hasta la fecha sigue bravo. No me importa, pero es la verdad. Ahora, hay gente que manipula a otros con eso, también. Si usted da esto, yo creo que tenemos que darle, conforme a la Biblia, tenemos que darle a Dios con amor y por obediencia, punto. Y no también si el Señor pone en mí ayudar y dar a alguien, que yo haga un pacto con Él por una X petición que yo tengo delante de Él, es un pacto de Él conmigo, es un trato directo Él y yo. Estamos de acuerdo. Pero que ya otra persona venga a querer manejar y a querer mover mi voluntad, mis sentimientos, entonces ahí es donde tenemos que abrir nuestros ojos hasta físicos,
Sí. No solamente espirituales. Hay que abrir lo ojos físico. ojos No, y eso es un físicos también manipuleo. para poder ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Hubo un tiempo en que nos regalaron un vehículo, ¿verdad? Nos regalaron un vehículo, nos regalaron. Una persona nos bendijo con algo, con un vehículo. Y cuando ya lo teníamos, todo estaba muy bien, alguien se dio cuenta. ¿Verdad? Porque, ¿y eso? ¿De dónde sacó usted eso? ¿Y qué hizo? Y no vendimos droga ni nada por el estilo, ni a nadie manipulamos. A alguien de su corazón, porque le ayudamos con algo, vino y Dios le puso en su corazón, déle ese carro al pastor Carranza y a su esposa. Punto. Nos lo dieron. Por cierto, era un Mercedes-Benz. Y yo sé que hay una persona que nos está viendo y sabe y es testigo de eso, de eso que nos bendijeron. Entonces yo conté a unas personas y ese le contó a otro y aparece después ese otro y me dice, don Jorge, ¿usted no siente que el Señor le dice que me dé el Mercedes a mí? No, el Señor no me dice nada de eso. Eso se llama manipuleo. Y él dijo, no, era una broma. Era una broma. Hoy está en el mundo, está endemoniado él, porque abrió puerta a los demonios. Una cosa sencilla. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, ¿cómo eso me hechizó? Ese canto me hechizó, ya lo dijo. Esas palabras no son para un hijo de Dios, porque es atraer. O como por alguien dice por ahí también, mira, está tu hijo enfermo, sí, dile a Dios que tú te pones en el lugar de tu hijo para que usted lleve la enfermedad. Y usted oye mamás que con mucho amor, pero con mucha ignorancia, están abriendo su corazón a una automaldición. Que eso es parte de la hechicería que Satanás mete. Yo he oído de madres que le han dicho, yo sé, cuando uno ve a los hijos enfermos, uno dice, Dios mío, Dios, y se aprovechan para manipular. Yo oí de una persona que estaba orando y yo llegué a orar por la persona, Señor, si es el caso, haz que yo me enferme. Le digo, no, Señor, tú maldiga. Eso es la voz del diablo hablándole de su corazón. Vamos. Y oramos por la muchacha y la muchacha se fue sana. Dios la sanó. Así de sencillo. Dios la sanó. Y después ella, ya caminando con el Señor, me decía, qué ignorante fui yo, pidiendo algo que me estaba trayendo más bien muerte. Por eso hay que cuidar lo que usted y yo decimos. Ay, ¿cómo me...? Por ejemplo, es una palabra que mucha gente la tiene, pero no debiera ser. Personalmente no la tenemos, no la usamos. Me encanta, ¿cómo me encanta eso? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Pero es que yo lo estoy diciendo con tal sentido. No hay sentido en la boca, en las palabras, quedas preso. Es un peligro. Ahora, hay mucha gente también que son presa de eso porque tienen un concepto muy malo de sí mismo. La hechicería se aprovecha de que no tienen un concepto sano de sí mismo. Entonces lo manipulan. Y eso es lo que pasa en algunos lugares. Por ejemplo, y eso ha pasado. Hable usted, es que estoy yo hablando. Bueno, vea, hay iglesias y hay congregación y hay líderes. En el mundo lo hay. Y a veces en la iglesia aparecen también. Donde se aprovechan de la nobleza, dice uno, de la ignorancia o de un dolor que alguien tiene. Hay algo ahí, un dolor de que, por ejemplo, nadie lo vuelve a ver, nadie lo toma en consideración. Tal vez sus papás o sus mamás lo hicieron a un lado, ¿verdad? Y nunca le han dado un apoyo de nada, nunca le han dado de nada. Entonces viene aquel líder y lo agarra y lo usa, tiene un buen trabajo, tiene dinero, entonces le saca la plata. Y cuando se da cuenta la persona, lo usaron. Y de esto yo sé que hay mucha gente, porque lo supimos por los correos electrónicos. Lo abusaron. Porque es un abuso espiritual lo que cometen con esas personas. Y eso es hechicería. No se ve un demonio, porque el diablo no tiene cachos, ni cola. No se ni hay una bruja ahí alrededor haciéndoles cosas. No. Simplemente hay gente que hace manipulación. Y bueno, repítalo otra vez. Y no es que hay una bruja ahí en medio haciéndole cosas, ¿verdad? No. Es simplemente que hay principios que el enemigo usa, que los demonios usan a veces. Por ejemplo, vean, el dominio, ese dominio que quieren tener sobre la gente. Eso hablamos mucho el martes, pero déjenme decirle un poquito más. Que le dicen hasta qué tienen que comer, qué tienen que comprar.
líderes que... Eso se llama intimidación y intimidar a una persona. Intimidar a una persona y en algunas ocasiones hasta, o la sumisión, esa sumisión que ustedes... Esa llamada sumisión, entre comillas. Exactamente, que el líder o muchas veces el mismo pastor... O a veces en el hogar también, sí, el esposo o la esposa. En el hogar. Pero hablando de las iglesias y de los hermanos de la iglesia, desgraciadamente en muchas congregaciones se ha abusado de esto, de esta autoridad espiritual, y entonces hay esta sumisión y esta intimidación hacia las personas. Uh-huh. Entonces, los miembros de la iglesia o los hermanos de la iglesia, las jóvenes o los jóvenes, o los líderes, los matrimonios, sí, muchas veces no toman una decisión sin antes consultársela al pastor. Vea, extremos como de necesito una refrigeradora. Voy a preguntarle al pastor a ver qué más. Hola, pastora, voy a preguntarle al pastor. Me parece que me pueden comprar una red. Híjole. No, eso se llama una sumisión y un control hasta de sus pensamientos, de su conducta, de sus actos. Una cosa es ser el pastoreo no es control. No. El pastoreo no es control. El pastoreo es discipular, enseñar, es formar, cuidar, es cuidar. Pero hay personas que están tan sometidas a ciertas autoridades espirituales que no dan un paso. Y esto no estoy diciendo que hay que ser insujeto. Tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros necesitamos que el Señor nos confirme algo que vamos a hacer, un proyecto o algo, y se lo comentamos al pastor, o vienen a nosotros y nos dicen a nosotros, hermanos, ¿qué les parece esto y esto y esto y esto? Sí, hermano, ya ha pensado en tal cosa, ya ha pensado en tal otra, pero tampoco es como caerles encima y decirles, no, ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden hacer el otro, o sí, vaya, háganlo. Y a veces... salga de esa universidad, deje de estar pagando esto, mejor métase a esta otra universidad, mejor deje los estudios, lo que hablamos el martes, de muchachas y muchachos que nos hemos dado cuenta que los pastores les dicen, salga, deje de estudiar y véngase a servir a la iglesia. ¿Y qué? Y cuando le toque empezar a buscar una pensión, ¿qué va a pasar con esa persona? El pastor toda la vida va a estar ahí. Ahora, hay no solamente hay pastores, sino los líderes de grupos. Líderes de grupo. De grupos o de células. De células. Y entonces le dicen, por ejemplo, aquí hay una cosa que, no sé, no me cambie de página, quédese ahí, usted necesita escuchar. Porque a veces nos manejan con la pirámide, ¿verdad? Esa pirámide de autoridad. Encima suyo hay un líder y no puede ir más allá de ese líder. ¿Cómo que no? Eso se llama hechicería. Pero es que yo tengo que estar sujeto. Entonces, una cosa es sujeción y otra cosa es una sujeción que se intimida, que te sientes mal, que ya voy a pecar, que ya voy a estar mal y pierdes su libertad para adorar y servir al Señor. Es más, voy a decir algo que suena raro. Hay pastores que no se le puede hablar a ellos. Primero le dicen, pase por 2, 3 líderes para llegar a mí. ¿Perdón? ¿Acaso que con Dios es así? Los que están en la idolatría, sí, le piden a este y le pasa a este. Así es la idolatría, es falso y eso es anatema. Pero ¿cuánto? Yo sé de gente que me dice, a mí me han dicho gente, me dice, vea, ahora usted me puede atender. Le digo, no, hable con su pastor. Me dice, pastor, me dio cita para dentro de 6 meses. Y yo le he dicho así, ¿qué hace usted ahí? Es que como hay mucha gente y ahí están mis amigos, salga de ahí. A usted no lo están cuidando. Pastorear es cuidar a la gente. Pastorear es estar ahí. Pero hay gente que dice, es que mi líder de célula no quiere que yo hable con el pastor todavía. Y a veces, perdón, pero a veces hay unos negocios ahí abajo, en medio de las células,
que están mal, y eso vamos a hablar otro día. Pero esa hechicería, eso es hechicería, que no dejan a la persona desarrollarse, que cuando comienzan a escudriñar la palabra de Dios y comienzan a hacer preguntas, no, eso no, todavía, ¿cómo? Déjelo que tenga hambre de Dios, déjelo que se llene del Espíritu Santo, dejémoslos que caminen sanamente. Por eso yo he dicho, ¿por qué hay tantos hermanos fuera de las congregaciones? Y cada uno, cuando uno habla con ellos, le dice esto y esto y esto me pasó y esto y esto y esto. Gracias a Dios hay bálsamo de Galá en Cristo para sanar esas heridas. Pero vamos a caminar con el Señor. A veces estamos como Saúl, que tenía un concepto de sí mismo, por eso tenía un receptor para que lo movieran. O tal vez Acab en el matrimonio. ¿Me está escuchando? Hay hombres o mujeres que son como el corazón de Acab, muy volubles. Los manejan fácilmente. O él maneja a ella y la hace sentir. Y no me cambie de página, quédese y escuche. Porque hay hombres que me están escuchando que son muy machistas y manipuladores y están siendo usados por la hechicería para destruir su hogar. O al revés también, hay mujeres que andan tratando de tener un control tan fuerte sobre su esposo. Y su esposo viene tal vez de un trasfondo de hogar donde la mamá y era el leño para arriba, el leño para abajo, qué sé yo. Y entonces fácilmente se dejan llevar por eso. Eso le pasó acá con Jezabel. Y Jezabel no trabaja solo en mujeres, trabaja en los hombres también. Es ese machismo, esa hombría y eso es muy... No. Y quiere que las mujeres hagan todo lo que él dice, igual en la iglesia. Y no dan libertad a trabajar, no dan libertad a desarrollarse. O al revés, los hombres, mujeres que hacen eso con los hombres. Que no, venga para acá. No, momento. La expresión esa de que muchas veces hemos escuchado, usted sin mí es nadie. Usted se separa de mí y es nadie. Usted no puede hacer nada. Eso es hechicería. Pero no parece como un demonio con cachos. No parece así. Pero es hechicería. Por eso la Biblia la condena tanto. Las falsas profecías. También, es que es una manera que gobiernan a otros. Las falsas profecías es otra forma de manipular, haciéndoles creer que tal o cual cosa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo empiezan? Empiezan primero dándoles una palabra bonita, así muy livianita, muy dulce, muy, como dicen por ahí, muy salamera, ¿verdad? Pasándoles la brocha, diciéndoles cositas bonitas, y después viene la falsa profecía, la falsa palabra para aquella persona. Y la persona ya se acostumbró a esas ideas, y entonces ya no la ve como falsa, no tiene discernimiento. Y ahí es donde lo cautiva. La hechicería como cautivó a los de la iglesia de Galacia. Ahora, yo he oído y sé de gente que hemos tenido que ayudar a romper con eso, que los han casado por una falsa profecía. Esa es tu esposa, y así, y a veces no tan así, pero sutilmente el Señor me reveló después de 60 días de ayuno que este es fulano, y lo tienen y se casan. Y yo he visto, se han casado, luego se divorcian y no se quieren ver, porque ¿cómo se van a casar así? Y se casan. Usted dirá, pero eso es de tontos. Pasa. Más si hay un líder o una mujer líder que les influencia tanto, que aquella persona, él o ella, tenía, pues que es que yo me siento tan mal. Igual con el ejemplo que puse de orar y pedirle a Dios. A veces le pedimos a Dios y queremos añadirle algo que también yo no me considero digno. Se me fue el cronómetro. Y entonces, ¿cómo hago? Tienes que abrirlo. Y entonces, ¿cómo hago? Entonces oigo algo como para llenar ese vacío y me manipulan. Y cuidado. Vea, yo he visto, es más, al revés también, he visto separarse en matrimonios porque alguien vino y profetizó. Eso tiene que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos mucho de esas cosas. Y por esa razón, yo creo que hay dones de profecía. Creo que Dios usa gente para ministrar. Pero siempre lo que Dios hace que la gente se enamore del Señor y no del que lo hizo, del que Dios usó.
se enamoren de Cristo, se enamoren del Señor. Sus vidas son transformadas cuando los dones del Espíritu Santo se mueven, o las operaciones del Padre, o los dones del Espíritu Santo, o los ministerios del Señor se mueven. Aleluya, eso está ahí, está claro, está presente. Pero cuando hay un corazón que tiene rebeldía, tiene un concepto de sí mismo bajo, torcido, qué sé yo, no como la palabra de Dios dice, la hechicería se aprovecha de eso y hace su trabajo y destruye hogares, familias. Es más, le voy a dar un ejemplo. Esto no le va a gustar a muchos. Con los hijos, hay niños que desde pequeñitos, si no los corrigen, y no estoy hablando de darle un leñazo, nada de eso, si no se sabe corregir con autoridad y con amor también y sabiduría, se vuelven unos manipuladores de los papás. No, yo no voy. Y si yo no quiero ir, ustedes tampoco, papá. ¿Qué le va a decir un niño de 5, de 7, de 10 años al papá y a la mamá qué hacer y qué no hacer? Y lo dejan. Entonces el enemigo dice, por aquí hay alguien que cuando sea grande va a ser un buen manipulador. Y así pasa. Entonces, igual, cuando se casan, ella quiere ser, o él quiere ser un manipulador de la otra persona. O van a la iglesia y les gusta, denme un puesto. Cuando usted ve gente que anda buscando puestos, no servicio. Cuando hay gente que está queriendo servir en lo que sea, uno dice, gloria a Dios, este hombre, esta mujer tiene el corazón para servir. Pero cuando anda diciendo, yo quiero que a mí me den los hombres de la iglesia, yo quiero que a mí me dé tal lugar, quiero que me den las mujeres, decía una señora, y todo. Eso es porque hay algo detrás de eso que se llama, por el puesto, se llama hechicería. Y en algunas ocasiones es que necesitan llenar dentro de ellos mismos una autoestima muy baja. Entonces necesitan sentirse con cierta autoridad o cierto poder en algún puesto haciendo algo, porque si no creen que se sienten que no valen, Sí. que no valen. Leía en Primera de Pedro, capítulo 5, para ir cerrando, Sí, ya es hora. hablando de los pastores, de los hombres de Dios. Es que a mí me duele tanto saber que hay tantos pastores, tantos líderes, tantos evangelistas, hasta famosos a veces, que han abusado de lo que el Señor les ha dado, porque no es de ellos, es que el Señor se los dio. Sí. Dice, el 1 Pedro 5:2 le dice a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ojo ahí el versículo 3, no como teniendo señorío. No hay señores dueños De la iglesia. Solo hay uno. de la iglesia. Jesucristo es el dueño Es de la el iglesia. único dueño, Nada más. suyo y mío. Ningún hombre puede venir a decir, yo tengo señorío sobre esta iglesia, esta es mi iglesia, solo aquí se mueve. Lo único que les falta decir, solo aquí se mueve el Espíritu Santo, aquí usted viene y el Señor le hace todos los milagros que no le ha hecho en todos los días de su vida. Entonces dice, se enseñorean, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, para terminar, hay cosas que usa el enemigo en el hogar, en la iglesia, en la vida, para manipular y perder nosotros la fe. Alabamos a Dios por los siervos y siervas fieles. Amén. Amén. Por los hombres y mujeres fieles que predican, enseñan la sana doctrina cristocéntrica viva. Gloria a Dios por ello. Usted conoce. Son humildes e íntegros. Exacto. Ahora, vea lo que dice aquí. Voy a leerlo en esta versión para ir terminando. Dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. 1 Pedro 5:2.
no por obligación, ni por ambición. Quiero tener una iglesia de 20,000, 50,000 miembros. ¿Para qué? Para usted o para él. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y si quiere darnos 20,000, amén. Si nos quiere dar millones, amén. Pero dice, no por ambición propia, sino con afán de servir. Vamos a servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado. A mí me llama apóstol. A mí me llama pastor. No me toque porque se me va la unción. Eso lo hemos visto mucho. Perdón, pero usted dirá, pero eso usted está criticando. No estoy criticando, estoy diciendo una realidad. No, y queremos que abra los ojos. Abran los ojos. Abra los ojos. Y digan, Señor, estamos haciendo tu voluntad, porque ahora, precisamente en este tiempo que estamos viviendo, es cuando el Señor ha venido a confrontarnos a cada uno en la intimidad de la casa, en la oración, en la búsqueda del Señor. Y entonces es donde el Señor dice, oiga, ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estábamos haciendo? Ok, entonces dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para ellos. ¿Ejemplo en qué? ¿En que predica bonito? No, ejemplo en integridad, ejemplo en búsqueda de Dios, ejemplo en que él refleja a Cristo o ella refleja a Cristo, de humildad, de un corazón sencillo, sensible. Pero yo oigo de gente que no se puede hablar con ellos porque pierden la unción, pierden la revelación, pierden esto, pierden el otro. Esos son babosadas, esas cosas. Y alabo a Dios, vuelvo a decir, por los pastores fieles, leales, que tal vez no tienen así un nombre que lo levantan en un globo en el país, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Esos son los pastores, que son ejemplos para la grey, que ahí están. A veces yo sé que las ovejas a veces se molestan cuando uno está mande y mande mensajes todos los días, otra vez y otra vez, pero si se fueran al infierno, en el infierno dirían, ¿cómo deseara que me llegara un mensaje? Pero como se van a ir al cielo, escriban, pastor, sí, y que es que están volando leño. No es leño, estamos abriendo los ojos. Por eso alabo a Dios, yo alabo a Dios por esos pastores. Sé de pastores que tienen un gran nombre y otros que tienen un gran nombre y no son nada. Sé de gente que son, y algún día se arrepentirán y Dios los pondrá en alto también. Pero hay otros que tienen gran nombre y son verdaderos pastores. Y hay otros que usted no los ve, pero son siervos y siervas de Dios, pastores. Y alabo a Dios por ellos. Y alabo y oro que Dios los bendiga. Y oramos que Dios los ayude. A los demás que se arrepientan. Pero a esos que Dios los respalde. Y son los que a veces son olvidados por la grey. Son olvidados por hermanos. Porque viene otro con un espíritu de manipuleo. Y le lava el coco. Y le lava la cabeza. Y le lava el corazón. Y le saca la plata. Y lo saca de la congregación donde un pastor lo estaba cuidando. Y cuando el pastor viene a pelear, aquel como tiene más hablada y tiene más esto. Por eso, gracias a Dios por los siervos de Dios íntegros, siervas de Dios íntegros, que predican la palabra de Dios, que no andan buscando para ver cómo entretienen los hermanos, que eso hay mucho. Y hay que decirlo, en este país hay mucha congregación que la fe no está basada en la palabra de Dios, sino en los conceptos de alguien. Y lo que es de Dios permanece, lo que es humano. Que el Señor nos guarde, que abra los ojos. Que usted abra los ojos. Bueno, ya es hora de detenernos por ahorita. Que Dios los bendiga. Podemos orar por la gente. Y que el Señor nos dé discernimiento por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Nos guarde también. Y nos guarde, que el Señor tenga. Y ore mucho por nosotros, para que Dios nos guarde a nosotros, en sinceramente. Esa clase de tentaciones y de hechicerías. Padre, te adoramos. Gracias, y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, sí, Señor. Te damos honor y gloria porque solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda exaltación. Gracias, Señor, porque sabemos que el pastor de pastores, el único dueño, Señor, sí, de la grey, del pueblo que lavaste con tu sangre preciosa, eres tú, Señor. Hemos sido
comprados a precio de sangre, dice la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias por tenerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor. Pedimos en esta tarde tu bendición, Señor, sobre nuestros hermanos y hermanas. Sí, Señor. Guárdales, Bendícelos. Padre. Bendíceles, Señor. Sí, Señor. Llénalos de ti, Señor. Abre los ojos espirituales y físicos para que ellos puedan ver, Señor, el camino por el que deben andar, Señor. Guárdalos de toda tentación. Guárdalos de toda trampa del enemigo, Señor. Guárdanos a todos, Señor. Y ayúdanos para hacer tu voluntad, Dios. Pedimos por aquellos que están, Señor, enfermos, que tu mano de sanidad, de poder venga sobre ellos, Señor. Aquellos que están con el COVID, Señor, sánalos, Padre. Limpia, Señor, en el nombre de Jesús, de esa inmundicia, Señor, que ha tocado esos cuerpos, esos pulmones, Señor. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos y adoramos tu nombre. Por los siglos de los siglos eres Rey, eres santo, eres precioso, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga con paz. No se le olvide estar orando por nosotros. Que Dios nos ayude, que nos respalde, que nos bendiga. Y oramos por ustedes para que el Señor les siga bendiciendo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y nos vemos en la próxima, La Bendición en la Agua.